Los 12 años que siguieron a este lúgubre periodo, continuó la señora Dean, fueron los más felices de mi vida. Mis mayores preocupaciones surgieron de las indisposiciones de nuestra ama, comunes a todos los niños ricos y pobres. Por lo demás, después de los primeros 6 meses creció como un alerce y comenzó a caminar y a hablar a su manera. Antes de que la hierba hubiera crecido por segunda vez sobre los restos de la señora Linton, era la criatura más seductora que haya introducido nunca un rayo de sol en una mansión desolada. Su rostro era en verdad una belleza, con los bellos ojos oscuros de los Earnshaw, pero con la piel delicada, las facciones pequeñas y los cabellos dorados y ondulados de los Linton. Su carácter era vivo, aunque no duro, templado por un corazón sensible y excesivamente ardiente en sus afectos. Esta capacidad de darse íntegra me recordaba a su madre, pero no se le parecía en general, porque podía ser suave y dulce como una paloma. Tenía una voz gentil y una pensativa expresión. Sus enojos nunca eran furiosos, su cariño nunca violento, sino profundo y tierno. Sin embargo, hay que reconocerlo, tenía defectos que dañaban sus dotes. Uno era su propensión a la impertinencia y otro, la obstinación que los niños mimados invariablemente adquieren, sea su carácter bueno o malo. Si un sirviente le disgustaba era siempre, se lo diré a papá. Y si éste la reprendía, aunque fuese con una mirada, podía haberse creído en una catástrofe. No recuerdo haberle oído nunca decirle una palabra dura. Él se había encargado enteramente de la educación de la niña y hacía de ello una diversión. Afortunadamente, la curiosidad y una inteligencia rápida hacían de ella una buena alumna. Aprendía rápidamente, con gusto, e hizo honor a su maestro. Hasta que llegó a los 13 años no había salido ni una vez del recinto del parque. En raras ocasiones el señor Linton la llevaba a pasear 1 milla o 2, pero no la confiaba nunca a nadie. El nombre de Gimmerton no significaba nada para ella. La capilla era la única parte que había ido. Para ella no existía Cumbres Borrascosas ni el señor Heathcliff. Era una perfecta reclusa y estaba aparentemente satisfecha. A veces, sin embargo, cuando miraba al campo por la ventana de su pieza, solía preguntar: Elena, ¿cuánto tiempo faltará para que yo pueda ir hasta la cima de aquellas colinas? Me pregunto qué habrá del otro lado. ¿Acaso el mar? No, señorita Cathy, respondía yo. Hay otras colinas como esas. ¿Y son esas rocas doradas cuando uno está junto a ellas?, preguntó una vez. La caída abrupta de las rocas de Penistone atraía particularmente su atención. Cuando todo el sol poniente brillaba sobre ellas y sobre la cima que las rodeaba, mientras el resto del paisaje yacía en la sombra. Yo le expliqué que eran masas de piedras desnudas cuyos intersticios contenían apenas tierra suficiente para alimentar algún arbolillo. ¿Y por qué permanecen claras tanto tiempo después de haber oscurecido aquí? Porque están a mayor altura que nosotros, le repliqué. Usted no podría escalarlas por lo altas y escarpadas que son. En invierno, la escarcha aparece allí mucho antes de llegar a nosotros, y hasta en pleno verano yo he encontrado nieve en ese hueco negro del costado noroeste. Oh, ¿ha estado usted allí?, exclamó alegremente. Entonces yo también podré ir cuando sea grande. Papá también ha estado allí. Su papá le dirá, señorita, me apresuré a responderle, que esas rocas no son dignas de que las visite. Las llanuras por las que usted pasea con él son mucho más bellas, y el parque de Thrushcross es el más lindo lugar del mundo. Pero al parque lo conozco, mientras que a las rocas no, murmuró hablándose a sí misma. Y me deleitaría mirar a mi alrededor desde la cima más alta. Mi pequeño pony Minnie me llevará allí algún día.
Como una de las sirvientas mencionara las grutas de las hadas, la niña sintió su cabeza trastornada con el deseo de cumplir ese proyecto. Lo importunaba continuamente al señor Linton sobre él y, al fin, éste le prometió que iría cuando fuera un poco mayor. Pero la señorita Catalina medía su edad por meses y su pregunta constante era: ¿soy ya lo suficientemente grande para ir a las rocas de Penistone? El camino que concluía a ellas pasaba muy cerca de cumbres borrascosas. Edgardo no tenía valor para pasar por allí, así que la constante respuesta que recibía la niña era: todavía no, mi amor, todavía no. Ya dije que la señora Heathcliff vivió más de 12 años después de haber abandonado a su marido. Toda la familia era de constitución delicada. Tanto ella como Edgardo carecían de salud vigorosa que se encuentra generalmente en estas regiones. No estoy segura de cuál fue su última enfermedad. Supongo que murieron ambos de la misma manera, de una especie de fiebre lenta en sus comienzos, pero incurable y que rápidamente les consumió la existencia. Ella escribió a su hermano para informarle de la probable crisis del mal que sufría desde hacía 4 meses y para suplicarle que fuese a verla si le era posible, porque tenía muchas cosas que arreglar. Deseaba decirle adiós y dejar a su hijo en sus manos. Tenía la esperanza de que el niño pudiera quedarse con él, como se había quedado con ella hasta entonces. Quería convencerse de que el padre no deseaba asumir la carga de su mantenimiento y educación. Mi amo no titubeó un momento en satisfacer ese pedido, cualquiera que fuese su repugnancia al llamado. Puso a Catalina bajo mi especial vigilancia durante su ausencia, con reiteradas órdenes de que no pasara las puertas del parque, ni siquiera con mi escolta. Apenas imaginaba que pudiera salir sola. Estuvo ausente 3 semanas. Los primeros 2 o 3 días la niña confiada a mi cuidado permaneció en un rincón de la biblioteca, demasiado triste para leer o para jugar. En ese estado me causaba poca preocupación, pero vino luego un periodo de cansancio impaciente y turbulento. Y como yo estaba demasiado ocupada y era demasiado vieja para correr de un lado a otro de la casa con el fin de entretenerla, inventé un método para que pudiera entretenerse sola. Adquirí la costumbre de mandarla a que diera una vuelta por la propiedad, una vez a pie, otras en un pony, y a su vuelta me prestaba complacientemente a oírle el relato de todas sus aventuras reales o imaginarias. Era a principios del verano, y ella tomó tanto gusto por sus vagabundeos solitarios que le ocurrió a menudo quedarse afuera desde el desayuno hasta la hora del té, y las tardes paseaba con el relato de sus historias fantásticas. Yo no temía que pasara los límites impuestos porque los portones estaban generalmente cerrados, y pensaba que no se atrevería a salir sola ni aunque estuvieran abiertos. Desgraciadamente, descubrí que mi confianza era errónea. Una mañana, a las 8, Catalina me dijo que ese día era un mercader árabe que iba a atravesar el desierto con su caravana y que yo debía darle muchas provisiones para ella y para sus animales, un caballo y 3 camellos, representados estos últimos por un gran perro guardián y 2 perros de caza. Junté una buena cantidad de golosinas y las coloqué en una canasta atada a un lado de la montura. Ella montó contentísima, protegida del sol de junio por un ancho sombrero y un velo de gasa, y partió al trote con una risa gozosa, burlándose de mi prudente consejo de que no galopara y volviera temprano. La pícara no apareció a la hora del té. Uno de los viajeros, el perro guardián, que era viejo y comodón, volvió, pero ni Catalina ni el pony ni los otros 2 perros se veían por ninguna parte. Despaché emisarios por todos los caminos y luego salí a buscarla yo misma. Un campesino trabajaba en el cerco alrededor de una plantación en los confines de la propiedad. Le pregunté si había visto a nuestra Mita. «La he visto esta mañana», respondió. Me rogó que le cortara una varilla de avellano.
Luego hizo saltar a su pony por sobre el cerco, allá en el lugar más bajo, y desapareció a galope. Puede imaginarse mi estado de espíritu al oír eso. Inmediatamente se me ocurrió que habría partido hacia las rocas de Penistone. «¿Qué va a ocurrirle?», exclamé, pasando a través de la brecha que el hombre reparaba, y me puse en camino. Caminé tan rápido como si hubiera hecho una apuesta milla tras milla, hasta que una vuelta del camino me puso frente a la vista de Cumbres. Pero no vi a Catalina ni lejos ni cerca. Las rocas se encuentran a 1 milla y media más allá de la morada del señor Heathcliff y a 4 de la granja. De modo que empecé a temer que cayera la noche antes de llegar yo a ellas. ¿Y si ha resbalado al tratar de subir?, reflexionaba. ¿Y si ha muerto o se ha roto algún miembro? Mi ansiedad era extremadamente penosa, de modo que sentí un alivio delicioso cuando advertí al pasar rápidamente junto a la granja y vi a Charlie, el más bravo de los perros de caza, que estaba tendido bajo una ventana con la cabeza hinchada y una oreja ensangrentada. Llamé a la puerta. Una mujer a quien yo conocía y vivía antes en Gimmerton me abrió. Servía allí desde la muerte de Earnshaw. «Ah», dijo, «viene a buscar a su pequeña ama. No se asuste, está en salvo aquí, pero me alegro de que esté ausente el amo». «¿No está él en casa, entonces?», exclamé, agitada a causa de mi marcha rápida y de mi alarma. No», replicó ella, «salió con José, y creo que no volverán antes de 1 hora o 2. Entre y descanse un momento». Entré y vi a mi oveja perdida sentada ante la chimenea, amagándose en un silloncito que había sido de su madre cuando niña. Su sombrero estaba colgado en la pared y ella parecía encontrarse en su casa, riendo y charlando del mejor humor imaginable con Hareton, que era ahora un grande y fuerte muchacho de 18 años, y que la contemplaba con considerable curiosidad y asombro. No comprendía casi nada de la serie ininterrumpida de observaciones y preguntas que ella le lanzaba incesantemente. «Muy bien, señorita», exclamé, escondiendo mi alegría bajo un aire irritado. «Es su último paseo hasta que vuelva papá. No la dejaré atravesar más el umbral. Mala niña, mala». «Ah, Elena», gritó ella alegremente, poniéndose de pie y corriendo a mi encuentro. «Tendré una linda historia que contarle esta noche». Así que me descubrió. «¿Había usted venido aquí antes?». «Póngase el sombrero enseguida y vamos a casa», le dije. «Estoy muy enojada con usted, señorita Cathy. Se ha portado muy mal. Es inútil enojarse o lloriquear. Eso no me compensará el disgusto que he tenido corriendo por el campo detrás de usted. Pensar que el señor Linton dijo que no la dejara salir y usted se escapa. Eso prueba que usted es una zorra astuta y que nadie podrá ya tenerle confianza». «¿Qué he hecho yo?», sollozó ella súbitamente dominada. «Papá no me recomendó nada. Él no me retará, Elena. Él no es tan rezongón como usted». Venga», repetí. «Yo le ataré la cinta. Vamos, un poco de calma. Qué vergüenza, a los 13 años portándose como un bebé». Esta exclamación provenía de que se había arrancado el sombrero de la cabeza y se había refugiado junto a la chimenea, lejos de mi alcance. «Vamos», dijo la sirvienta, «no sea tan dura con esta simpática niña, señora Dean. Nosotros la hemos retenido. Ella quería pasar de largo de miedo que usted estuviera inquieta. Hareton se ofreció a acompañarla y yo pensé que tenía razón. El camino a estas alturas es muy desierto». Durante esta discusión, Hareton permanecía de pie, con las manos en los bolsillos, demasiado rústico para hablar, aunque su aspecto demostraba que no le agradaba mi intrusión. «¿Cuánto tiempo debo esperar?», continué yo, sin preocuparme de la intervención de la mujer. «Dentro de 10 minutos será de noche. ¿Dónde está el pony, señorita Cathy? ¿Y dónde está Fénix? La dejaré si no se apura. Haga lo que quiera».
El pony está en el patio y Fénix encerrado. Ha sido mordido y también Charlie. Iba a decírselo, pero usted es tan malhumorada que no merece que le cuente nada. Alcé el sombrero y me acerqué para ponérselo, pero viendo que la gente de la casa estaba de su parte, se puso a saltar alrededor de la pieza y al tratar de yo cazarla corría como un ratón por encima de los muebles, o por debajo o por detrás, haciendo ridícula mi persecución. Hareton y la mujer se reían y ella también, poniéndose más impertinente aún hasta que grité muy irritada: «Bien, señorita Cathy, si usted supiera de quién es esta casa, se apresuraría a salir». «Es de su padre, ¿no es cierto?», dijo ella volviéndose hacia Hareton. Este era incapaz de soportar de frente la mirada de Catalina, aunque los ojos de ésta fuesen idénticos a los suyos. «No», replicó con la cabeza baja y enrojeciendo de timidez. «¿De quién es entonces? ¿De su amo?», preguntó ella. Se puso más rojo todavía, pero bajo la influencia de un sentimiento diferente murmuró un juramento y volvió la cabeza. «¿Quién es el amo?», continuó la cansadora muchacha dirigiéndose a mí. «Él ha hablado de nuestra casa y nuestro personal. Yo le creía hijo del propietario. Nunca me ha dicho señorita. Y es lo que debe haber dicho, si se trata de un sirviente, ¿no es cierto?». Ante este discurso pueril, Hareton se puso sombrío como una nube de tempestad. Yo la sacudí, sin decirle una palabra, y conseguí prepararla para la partida. «Ahora tráigame al caballo», dijo ella dirigiéndose a su pariente ignorado, como si se tratara de uno de los caballerizos de la granja. «Y puede venir conmigo. Quisiera ver el lugar del pantano en que aparece el cazador de gnomos y tener más detalles sobre las brujerías. Pero apúrese. ¿Qué hay? Vaya a buscarme al caballo», le digo. «Te condenarás antes de que yo te sirva de sirviente», gruñó el joven. «¿Qué me ha dicho?», preguntó Catalina sorprendida. «Te condenarás, insolente bruja», replicó él. «¿No ve, señorita Cathy? Ha encontrado una linda compañía», interrumpí yo. «Hermosas palabras para decírselas a una jovencita. Le ruego que no empiece a disputar con él. Vamos a buscar a Minnie, nosotras mismas, y partamos». «Pero Elena», exclamó ella con los ojos muy abiertos e inmóvil de asombro, «¿cómo se atreve a hablarme así?». «No habrá que obligarlo a hacer lo que pido. Malvado, le contaré a mi padre lo que me ha dicho. Verá entonces». Hareton no pareció asustado por esta amenaza y ella se puso a llorar de indignación. «Traigan al pony», ordenó, volviéndose a la mujer, «y ponga en libertad a mi perro enseguida». «Más suavemente, señorita», respondió la sirvienta. «No perderá nada con ser amable. Aunque el señor Hareton, que está presente, no sea el hijo del amo, es primo de usted. Y a mí no me pagan para servirla». «¿El primo mío?», exclamó Cathy con una risa de desprecio. «Sí, por cierto», respondió la otra. «Oh, Elena, no los deje decir esas cosas», prosiguió la niña muy turbada. «Papá ha ido a buscar a mi primo a Londres. Mi primo es el hijo de un caballero, mi...». Se detuvo y se puso a llorar una lágrima viva, trastornada por la simple noticia de su parentesco con ese campesino. Murmuré yo: «Chst. La gente puede tener muchos primos, y de todas clases, señorita Cathy, sin padecer por eso. No hay necesidad de frecuentarlos si son desagradables y maleducados». No es mi primo, Elena», continuaba ella con un pesar acrecentado por la reflexión y arrojándose en mis brazos para buscar en ellos refugio contra esas ideas. Yo estaba bastante irritada con ella y con la sirvienta por sus mutuas revelaciones. No tenía duda de que la noticia de la próxima llegada de Linton, comunicada por la primera,
sería revelada al señor Heathcliff, y estaba igualmente segura de que el primer pensamiento de Catalina a la llegada de su padre sería buscar una explicación a la afirmación de aquella concerniente a ese grosero parentesco. Hareton, repuesto de su disgusto de haber sido tomado por un sirviente, pareció conmovido por la desesperación de la niña, y después de llevar el pony hasta la puerta, tomó de la perrera un lindo cachorro de patas curvadas y, poniéndoselo en las manos para congraciarse con ella, le dijo que no llorara, porque no había querido apenarla. Ella se detuvo un momento, examinó al joven con una mirada de terror y de horror, y recomenzó con más fuerza. No pude dejar de sonreír ante esta animadversión por el pobre muchacho, que era un joven bien formado, atlético, de hermosas facciones, vigoroso y rebosante de salud, pero vestido con ropas apropiadas a sus ocupaciones diarias, que consistían en trabajar en la granja y vagabundear por el campo en busca de conejos y otras bestias. Sin embargo, me parecía que su fisionomía reflejaba un espíritu dotado de mejores cualidades que las que había poseído a su padre. Buena semilla cuyo crecimiento descuidado había sido ahogado, ciertamente, por una abundancia de malas hierbas, mucho más vigorosas. De todos modos, había allí evidentemente un suelo rico capaz de producir abundantes cosechas en circunstancias diferentes y favorables. Creo que el señor Heathcliff no le había infligido sufrimientos físicos gracias a su intrepidez natural, que no ofrecía materia para esa clase de opresión. No tenía nada de esa susceptibilidad tímida que, en opinión de Heathcliff, hubiera dado sabor a los malos tratos. En cambio, parecía haber ejercido su malevolencia haciendo de él un bruto. No le había enseñado a leer ni a escribir. Nunca lo había reprendido por una mala costumbre mientras que él mismo no lo incomodara. Nunca lo había hecho avanzar solo paso hacia la virtud, ni defendiendo solo vicio por un solo precepto. Según lo que he oído decir, José había contribuido a echarlo a perder por la indulgencia mal comprometida que lo impulsaba a adular y a mimar al muchacho por ser el jefe de la vieja familia, así como acusaban a Catalina Earnshaw y a Heathcliff en su infancia de exasperar la paciencia de su amo y de llevarlo por lo que llamaban espantosas costumbres a buscar un consuelo en la bebida. De igual modo, ahora echaba todo el peso de las faltas de Hareton sobre los hombros de quien había usurpado sus bienes. Hareton podía jurar y tener la conducta más reprensible, pero José se guardaba muy bien de reconvenirlo. Parecía que encontraba placer en verlo hundirse en el mal. Reconocía que Hareton estaba irremediablemente corrompido y que su alma estaba destinada a perderse. Pero se decía que, después de todo, era Heathcliff el responsable. A él le sería imputado el envilecimiento de Hareton, y encontraba un inmenso consuelo ante esta idea. José había infundido a Hareton el orgullo de su nombre y de sus antepasados. Habría, si se hubiera atrevido, instigado el odio entre él y el poseedor actual de Cumbres. Pero el miedo que sentía por este último llegaba a la superstición, y solo se atrevía a manifestar sus sentimientos adversos murmurando insinuaciones y denunciándolo con su fuero interno a la venganza digna. No pretendo estar perfectamente al corriente de la manera de cómo se vivirá en esa época en Cumbres Borrascosas. Solo hablo de oídas porque vi poco. Los campesinos afirmaban que el señor Heathcliff era avaro y se mostraba duro y cruel con sus granjeros, pero la casa había ganado, en el interior, bajo una dirección femenina, el aspecto confortable que antes tenía, y las escenas de desorden del tiempo de Hindley no se reproducían. El amo era de un humor demasiado sombrío, demasiado para buscar relaciones buenas o malas, y todavía es así. Pero esto no hace adelantar mi historia. La señorita Cathy rechazó el ofrecimiento de paz del terrier y reclamó sus perros, Charlie y Fénix,
Estos llegaron cojeando con la cabeza baja y nos pusimos en marcha para nuestra casa y de muy mal humor las dos. No conseguí que mi pequeña ama me dijera en qué había pasado el día. Supe solamente que la meta de su peregrinación eran las rocas de Penistone y que llegó sin aventuras hasta el portón de Cumbres. En el momento en que Hareton salía, seguido por algunos perros que atacaron al séquito canino de Cathy, hubo entre unos y otros una encarnizada batalla antes de que los respectivos dueños pudieran separarlos. Esto sirvió de presentación. Catalina le dijo a Hareton quién era ella y a dónde iba, y le rogó que le indicara el camino y finalmente lo sedujo tanto que él la acompañó. Hareton le reveló los misterios de la Gruta de las Hadas y de 20 distintos lugares curiosos, pero como yo estaba en desgracia, no fui favorecida con la descripción de los interesantes objetos que había visto. Pude adivinar, sin embargo, que ella había contemplado a su guía con ojos favorables, hasta el momento en que le hirió sus sentimientos dirigiéndose hacia él como si fuera un sirviente, y en que el ama de llaves había herido los de ella, diciendo que Hareton era su primo. El lenguaje que él había usado entonces la hirió profundamente. Ella, que era siempre mi amor, mi querida, mi ángel, mi reina, para todo el mundo de la granja, verse tan insultantemente tratada por un extraño, no acababa de comprenderlo y me costó mucho trabajo obtener la promesa de que no le contaría nada a su padre. Expliqué que éste tenía una gran prevención contra todos los habitantes de Cumbres y que lo apenaría mucho saber que ella había ido ahí, pero insistí sobre todo en el hecho de que si revelaba mi infracción, las órdenes que yo había recibido, el amo se enojaría tanto que tal vez tendría que irme de la casa, y Cathy no podía soportar esta perspectiva. Me dio pues su palabra y la cumplió por mí. Después de todo era una buena niña. Capítulo 19. Una carta bordeada de negro anunció el regreso de mi amo. Isabel había muerto, y él escribía para decirme que comprara ropa de luto para su hija y que preparara una pieza y todo lo que fuera necesario para su pequeño sobrino. Catalina saltó de alegría ante la idea de ver de nuevo a su padre y se abandonó a las más ardientes esperanzas sobre las innumerables excelencias de su verdadero primo. El día de la tan esperada llegada amaneció al fin. Desde temprano habíase ocupado de poner en orden sus pequeños asuntos y ahora vestida con su nuevo traje negro. Pobre niña, la muerte de su tía no le causaba una tristeza muy precisa. Me había obligado a fuerza de insistencias a que la acompañara hasta la entrada de la propiedad al encuentro de los viajeros. Linton tiene 6 meses menos que yo, charlaba mientras atravesábamos lentamente las ondulaciones del terreno cubiertas de musgo, bajo la sombra de los árboles. Qué contenta estaré de tenerlo como compañero de juego. La tía Isabel había enviado a papá un bucle de sus cabellos. Eran más claros que los míos, más rubios e igualmente finos. Yo lo guardé cuidadosamente en una cajita de vidrio y he pensado muchas veces el gusto que tendría de ver al poseedor. Qué feliz soy. ¿Y mi papá? Mi querido papá. Vamos, Elena, corramos, corramos. Corrió. Corrió todavía varias veces antes de que mis pasos más mesurados hubieran alcanzado la puerta. Y luego se sentó en el banco de musgo junto al camino y trató de esperar pacientemente, pero era imposible. No podía estar tranquila un minuto. ¿Cuánto tardan?, exclamó. Veo que se levanta un poco de polvo en la ruta. ¿Serán ellos? No. ¿Cuándo estarán aquí? Podríamos adelantarnos un poco. 1/2 milla, Elena, solo 1/2 milla. Diga que sí. Hasta esos abedules. Yo rehusé formalmente. Al fin, su espera cesó. El coche de los viajeros se dejó ver. La señorita Cathy lanzó un grito y tendió los brazos tan pronto como divisó el rostro de su padre asomando a la ventanilla. Él descendió, casi tan impaciente como la niña, y pasó un largo rato antes de que pensaran en otra cosa.
que en ellos mismos. Mientras se acariciaban, eché una mirada al coche para ver a Linton. Dormía en un rincón, envuelto en una manta de piel, como si estuviéramos en invierno. Era un muchachito pálido, delicado, afeminado, a quien se habría podido tomar por un hermanito de mi amo. Tal era el parecido, pero tenía un aspecto, una irritabilidad enfermiza que Edgardo Linton no había tenido nunca. Este advirtió mi curiosidad y después de estrecharme la mano, me dijo que cerrara la portezuela y no molestara al niño, que el viaje lo había fatigado. Katy, de buena gana, hubiera echado también una ojeada, pero su padre la llamó y emprendieron el camino a pie, mientras yo me adelantaba a avisar a los sirvientes. Ahora, querida, dijo el señor Linton dirigiéndose a su hija cuando se despidieron ante la escalera del frente, ten en cuenta que tu primo no es tan fuerte ni tan alegre como tú, y que acaba de perder a su madre. Recuérdalo, hace muy poco tiempo. Por eso no esperes que corra y juegue contigo enseguida. No lo fatigues hablando demasiado. Al menos déjalo tranquilo por hoy, ¿quieres? Sí, sí, papá, respondió Catalina. Pero querría verlo. No ha asomado ni una sola vez la cabeza. El coche se detuvo, y el dormido fue despertado y puesto en tierra por su tío. Esta es tu prima Katy, Linton, dijo Edgardo, juntando las pequeñas manos de ambos. Ya te quiere mucho. No la entristezcas llorando esta noche. Trata de estar alegre ahora. El viaje ha terminado y no tienes más que descansar y divertirte como quieras. Déjeme ir a la cama entonces, respondió el muchachito, eludiendo los abrazos de Katy, y se llevó las manos a los ojos para enjugarse las lágrimas que empezaban a brotar. Vamos, vamos, no seas así, murmuré yo, introduciéndolo en la casa. La va a hacer llorar también a ella. Mire cómo está de triste también. Yo no sé si era por compasión, pero el hecho de que la primita se había puesto igual y se había vuelto hacia su padre. Los tres entraron y subieron hasta la biblioteca, donde estaba preparado el té. Le quité a Linton el sombrero y el sobretodo y lo instalé en una silla junto a la mesa, pero apenas se sentó volvió a llorar. Mi amo le preguntó qué tenía. No puedo permanecer sentado en una silla, dijo Linton sollozando. Ve al sofá entonces, y Elena te llevará el té, respondió pacientemente el tío. Este había sido puesto a prueba duramente durante el viaje por ese niño enfermizo e irritable. Linton se arrastró lentamente hasta el sofá y se tendió en él. Katy arrastró hasta su lado un taburete y una taza de té. Al principio permaneció sentada en silencio, pero esto no podía durar. Había decidido domesticar a su primito y era preciso que consiguiera su propósito. Se puso a acariciarle los bucles, a besarle las mejillas y a ofrecerle un té en un planito, como a un bebé. Y esto le gustó al niño, que no era otra cosa. Se secó los ojos y su rostro se aclaró como una débil sonrisa. Oh, muy bien, esto irá muy bien, me dijo el amo después de haber observado un minuto. Muy bien, si podemos conservarlo, Elena. La sociedad de una niña de su edad infundirá pronto un nuevo espíritu y a fuerza de querer ser vigoroso, terminará por serlo realmente. Si podemos conservarlo, pensaba yo para mí, y me asaltó el triste pensamiento de que esta era una débil esperanza. Y entonces me decía, ¿cómo podría vivir este ser débil en cumbres borrascosas, entre su padre y Hareton? ¡Qué compañía, qué ejemplos para él! Nuestras dudas fueron pronto resueltas, mucho más pronto de lo que yo esperaba. Acababa de hacer subir a los niños después de haber terminado el té, y Linton comenzaba a dormirse. No me había dejado salir antes de su pieza, cuando al bajar de nuevo y encontrarme en el vestíbulo junto a la mesa,
En tren de encender una vela para el señor Edgardo, salió una sirvienta de la cocina y anunció que José, el sirviente de Heathcliff, estaba en la puerta y deseaba hablar con el amo. Le pregunté antes qué quiere, dije yo muy agitada. Es una hora bastante inconveniente para incomodar a la gente, sobre todo después de un viaje largo. No creo que el amo quiera recibirlo. Mientras yo pronunciaba esas palabras, José, que había atravesado la cocina, se presentó en el vestíbulo. Se había puesto su ropa de los domingos y adoptado un rostro más seco y devoto del que disponía. Con el sombrero en la mano y el bastón en la otra, se limpiaba los pies en el felpudo. Buenas noches, José, dije fríamente. ¿Qué negocio lo trae hasta aquí esta noche? Es con el señor Linton, con quien tengo que hablar, me respondió con gesto desdeñoso. El señor Linton está por acostarse y a menos que usted tenga alguna cosa particularmente importante que comunicarle, estoy segura de que no lo recibirá. Haría mejor en sentarse y confiarme su mensaje. ¿Dónde está su pieza?, prosiguió el sujeto mirando una tras otra las puertas cerradas. Vi que estaba decidido a rechazar mi meditación, de modo que subí, sin ganas, a la biblioteca y anuncié al importuno visitante, agregando el consejo de que no se lo recibiera hasta el día siguiente. El señor Linton no tuvo tiempo de autorizarme a hacerlo, pues José había subido pisándome los talones y había hecho irrupción en la pieza, plantándose junto al extremo de la mesa, con los puños apretados sobre la empuñadura de su bastón. Comenzó a hablar en tono elevado, como si previniera un rechazo. Heathcliff me ha mandado a buscar a su hijo, y tengo orden de no volver sin él. Edgardo Linton quedó silencioso durante un minuto. Una expresión de intensa pena se reflejó en sus facciones. Sentía compasión por la situación del niño y, recordando la esperanza y los temores de Isabel, sus votos ansiosos por su hijo y la manera de cómo ella lo había confiado a sus cuidados, se sentía dolorosamente afectado por el pensamiento de abandonarlo, y buscaba en su corazón algún recurso para eludir esta necesidad. Ningún medio se le ofrecía. La simple manifestación del deseo de conservarlo habría hecho más perentorio el reclamo de Heathcliff. No tenía otro recurso que dejarlo partir. Sin embargo, no quería despertarlo de su sueño. Dígale al señor Heathcliff, respondió con calma, que su hijo irá mañana a Cumbres Borrascosas. Ahora está en cama, demasiado fatigado para hacer el trayecto. Puede decirle también que la madre de Linton deseaba que éste quedase bajo mi tutela y que por el momento su salud es muy precaria. No, dijo José, dando un golpe sobre el piso con su bastón y adoptando un aire de autoridad. No, eso no quiere decir nada. A Heathcliff no le importa ni la madre ni usted. Quiere tener a su hijo y yo debo llevarlo, sépalo usted. No se lo llevará esta noche, respondió Linton con tono resuelto. Baje enseguida y vaya a repetir a su amo lo que le he dicho. Elena, acompáñelo, vaya. Y arrastrando del brazo al viejo indignado, lo sacó fuera y cerró la puerta. Muy bien, exclamó José retirándose lentamente. Mañana vendrá él mismo y usted lo echará, si se atreve. Capítulo 20. Para eludir el peligro que implicaba la ejecución de esta amenaza, el señor Linton me encargó que condujera al niño yo misma al día siguiente por la mañana a casa de su padre, en el pony de Catalina, y agregó: como en lo porvenir no tendremos influencia ni buena ni mala sobre su destino, no debe decirle a mi hija a dónde se lo ha llevado. Ella no podrá tener ya relaciones con él, y es mejor que ignore su proximidad. De lo contrario, podría estar intranquila y ansiosa por visitar Cumbres. Dígale simplemente que su padre lo mandó buscar perentoriamente y que eso lo ha obligado a dejarnos. Linton sintió mucha repugnancia en levantarse de la cama a las 5 y mucha sorpresa al saber que debía prepararse para otro viaje. Pero yo le expliqué que iba a pasar un tiempo con su padre, el señor Heathcliff, quien deseaba tanto verlo
que no había querido diferir ese gusto hasta el momento en que se repusiera de su fatiga del viaje anterior. «Mi padre», exclamó extrañadamente perplejo. «Mamá no me ha dicho nunca que yo tenía un padre. ¿Dónde vive? Preferiría quedarme con mi tío». «Vive a poca distancia de la granja», le respondí, «justamente detrás de esas colinas, no tan lejos como para que usted no pueda venir a pie cuando se sienta más fuerte, y debería estar contento de ir allá y conocerlo. Tiene que tratar de quererlo como quería a su mamá, y entonces él lo querrá también. Pero, ¿por qué no he oído hablar de él hasta ahora?», preguntó Linton. «¿Por qué mamá y él no vivían juntos como lo hace todo el mundo?». «Él tenía negocios que lo retenían en el norte, y la salud de su madre exigía que residiera en el sur». «¿Y por qué mamá no me ha hablado nunca de él?», insistió el niño. «Me hablaba frecuentemente de mi tío, y hace tiempo que me enseñó a quererlo. ¿Cómo podré querer a mi papá? No lo conozco». «Oh, todos los niños aman a sus padres», le dije. «Su madre creía quizás que usted tenía ganas de venir a vivir con él si se lo mencionaba a menudo. Apurémonos. Un paseo matinal a caballo con tan lindo tiempo es preferible a una hora más de sueño». «¿Ella viene con nosotros?», me preguntó. «¿Viene la niña que vi ayer?». «Ahora no». «¿Y mi tío?». «No. Yo lo acompañaré ahora», le dije. Linton volvió a apoyarse en la almohada, sumido en una sombría meditación. «No iré sin mi tío», exclamó al fin. «No sé dónde quiere usted llevarme». Traté de persuadirlo de que sería mucha maldad de su parte el negarse a ir a ver a su padre, pero él se resistió obstinadamente a todos mis esfuerzos para vestirlo, y tuve que recurrir a la ayuda del amo para decidirlo a salir de la cama. Al fin conseguimos ponerlo en camino con la promesa de que su ausencia sería corta y de que el señor Edgardo y Katy irían a verlo, y otras cosas igualmente sin fundamento que yo inventé y le repetí de trecho a trecho a lo largo del camino. La pureza del aire embalsamado, el sol brillante y la dulce marcha de Minnie aliviaron al cabo de un rato su abatimiento, y comenzó a hacerme preguntas sobre su nueva casa y sus habitantes con gran interés y vivacidad. «¿Cumbres Borrascosas es un lugar tan agradable como la granja?», me preguntó, volviéndose para mirar por última vez el valle, del que subía una bruma ligera que formaba una nube bordeando el azul del cielo. «La casa no está tan hundida en los árboles», le respondí, «y no es tan grande, pero tiene un hermoso paisaje y el aire es más saludable, más fresco y seco. Tal vez parezca al principio oscura y vieja la construcción, pero es una casa respetable, la mejor de la vecindad después de la granja. Además, hará tan lindas correrías por los campos. Hareton Earnshaw, que es el otro primo de la señorita Cathy y por consiguiente un poco también de usted, le mostrará los lugares más agradables, y podrá llevar un libro cuando el tiempo mejore y hacer en un rincón verde su sala de estudios. Y de vez en cuando su tío lo irá a buscar para hacer un paseo. Muy a menudo pasea por las colinas». «¿Y cómo es mi padre?». «Es tan joven y tan hermoso como mi tío». «Es de la misma edad», respondí, «pero tiene cabellos y ojos negros, y el aire más severo, y es también más alto y más grueso. Al principio no le parecerá tan dulce y tan amable, quizá, porque este no es su estilo. Sin embargo, sea usted franco y cordial con él, y naturalmente él lo querrá más que ningún tío, porque usted es su hijo». «Ojos negros y cabello negro», replicó Linton con aire soñador. «No consigo representármelo. Entonces yo no me parezco nada a él, sin duda». «No mucho», le respondí.
Absolutamente nada, pensaba por mi parte, mirando con melancolía el tinte blanco y la débil complexión de mi compañero y sus ojos lánguidos, los ojos de su madre, salvo que carecían de su brillo y de su vivacidad, a no ser en los momentos en que se encendían bajo la influencia de una irritabilidad mórbida. Qué curioso que no nos haya ido a ver nunca mamá y a mí, murmuró el niño. ¿Me ha visto alguna vez? Si me ha visto, yo era un bebé. No me acuerdo absolutamente nada de él. Pero niño Linton, le dije, 300 millas son una gran distancia y 10 años no le parecen a una persona grande tan largos como a usted. Es probable que el señor Heathcliff se propusiera ir cada verano, pero que nunca haya encontrado una ocasión favorable. Y ahora es demasiado tarde. No le moleste con preguntas sobre ese tema, lo disgustará sin provecho para usted. El joven quedó sumido en sus meditaciones durante el resto del camino, hasta el momento en que nos detuvimos en la puerta del jardín de la granja. Yo traté de adivinar las impresiones en su rostro. Examinó las esculturas y las ventanas bajas, los groselleros esparcidos y los árboles inclinados, con una gravedad atenta. Luego sacudió la cabeza con sus sentimientos. Desaprobaban completamente el exterior de su nueva morada. Pero tuvo el buen sentido de diferir las lamentaciones. Podía haber alguna compensación en el interior antes de que la desmontaran. Me adelanté a abrir la puerta. Eran las 6:30, el desayuno había terminado, la sirvienta estaba levantada y limpiando la mesa. José se mantenía de pie junto a la silla de su amo y le contaba una historia a propósito de un caballo cojo. Hareton se disponía a salir a buscar pienso. «Ah, Nelly», dijo el señor Heathcliff al verme. «Estaba temiendo tener que ir a buscar yo mismo mi propiedad. Me lo ha traído, ¿no es cierto? Veamos lo que podemos hacer con él». Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Hareton y José lo siguieron llenos de curiosidad. El pobre Linton lanzó una mirada de temor sobre estos tres rostros. «Seguramente», dijo José después de una grave inspección, «que ha hecho un trueque con usted, amo, y que le ha mandado a su hija». Heathcliff, después de haber observado a su hijo con una mirada que lo cubrió de confusión, dejó escapar una risa de desprecio. «Dios mío, qué belleza, qué criatura tan amable y encantadora», exclamó. «¿Lo habrán alimentado con caracoles y leche agria, Nelly? Por la salvación de mi alma, es peor de lo que esperaba. Y el diablo sabe que no esperaba gran cosa». Le dije al niño tembloroso y desconcertado que bajara y entrara. No comprendió de todo el significado de las palabras de su padre y no sabía bien si era el objeto, a decir verdad todavía. No estaba seguro de que ese ser extraño, antipático y sarcástico fuera su padre, pero se aferraba a mí con un terror creciente, y al decirle el señor Heathcliff, sentado en la silla, «Ven aquí», ocultó su rostro en mi hombro y lloró. «Vamos, vamos», dijo Heathcliff. Extendió el brazo, atrajo brutalmente al niño entre sus rodillas y luego le mantuvo la cabeza alta, tomándolo del mentón. «Basta de tonterías, no vamos a hacerte daño, Linton. ¿No es ese tu nombre? Eres completamente el hijo de tu madre. ¿En qué te pareces a mí, pollito raquítico?» Le quitó la gorra, le echó para atrás los espesos bucles rubios y tocó los brazos descarnados y los dedos afilados. Durante este examen, Linton había dejado de llorar y alzaba sus grandes ojos azules para inspeccionar a su inspector. «¿No me conoces?», preguntó Heathcliff después de haberse convencido de que sus miembros eran todos igualmente frágiles y débiles. «No», dijo Linton, cuya mirada reflejaba terror. «¿Has oído hablar de mí, por cierto?».
No, respondió de nuevo el niño. No, qué vergüenza de tu madre, que no se haya ocupado de despertar en ti la piedad filial a mi respecto. Y bien, tú eres mi hijo, yo te lo enseño. Y tu madre ha sido perversa al dejarte en la ignorancia sobre qué clase de hombre era tu padre. Vamos, no tironees ni enrojezcas, aunque sea un consuelo ver que, por lo menos, no tienes ni sangre blanca. Sea un buen muchacho y nos entenderemos. Nelly, si está cansada, puede sentarse. Si no, vuelva a su casa. Sé que usted va a contarle todo lo que ha visto y oído al cerdo de la granja, y este animalito no se calmará mientras usted esté aquí. Bueno, le contesté. Espero que sea bondadoso con el niño, señor Heathcliff, o no lo conservará mucho tiempo. Y es el único pariente que tiene sobre la tierra, el único que usted conocerá. No lo olvide. Seré muy bondadoso con él, no tenga miedo, respondió riendo. Solamente que ningún otro deberá ser bueno con él. Estoy empeñado en monopolizar su afecto. Y para empezar mis bondades, José, tráigale el desayuno a este muchacho. Hareton, infernal idiota, vete a trabajar. Sí, Nelly, agregó cuando los otros partieron. Mi hijo es el heredero de la granja, y yo no deseo que muera antes de estar seguro de recoger su sucesión. Además es mío, y yo necesito el triunfo de ver a mi descendiente legítimo propietario de los bienes de ellos. Mi hijo les pagará salarios a los hijos de ellos para que trabajen las tierras de sus padres. Es la única consideración que puede hacérmelo soportar. El desprecio por ser como es, y lo odio por los recuerdos que me despierta. Pero esta consideración es suficiente. Está conmigo tan seguro y será objeto de cuidados tan atentos como la hija de su amo lo recibe de su padre. Tengo allá arriba una pieza muy bien amueblada para él. Le he contratado un preceptor que vendrá 3 veces por semana desde 20 millas de distancia para enseñarle lo que quiera aprender. Le he ordenado a Hareton que le obedezca. En suma, he arreglado todo con el fin de preservar en él el superior y al caballero por encima de la gente con quien vivirá. Lo único que lamento es que no valga la pena. Si yo deseara alguna felicidad en este mundo, habría sido encontrar en él un objeto digno de orgullo, pero ese miserable llorón de rostro pálido me ha decepcionado cruelmente. Mientras hablaba, José había vuelto trayendo un plato de porridge con leche y lo había puesto delante de Linton, quien volvió la cabeza con una mirada de repugnancia y afirmó que él no podría comer ese plato rústico. Vi que el viejo sirviente compartía íntegramente el desprecio del amo por su hijo. No obstante, lo cual disimulaba este sentimiento, ya que se advertía que Heathcliff quería ver a su hijo respetado por los inferiores. No puede comerlo, repitió, escrutando seriamente el rostro de Linton y bajando la voz hasta un murmullo. De miedo ha oído más lejos. Pues el niño Hareton no ha comido otra cosa desde que era pequeño, y lo que es bueno para él debe ser demasiado bueno para usted. No lo comeré, respondió Linton con tono caprichoso. Llévese eso. José recogió el plato con indignación y nos lo trajo. ¿Qué hay de malo en este alimento?, preguntó metiendo el plato bajo la nariz de Heathcliff. ¿Qué podría haber de malo?, dijo éste. Pues bien, su precioso hijo no quiere comerlo. Pero es natural, su madre era igualita. Nosotros éramos demasiado sucios para sembrar el grano que debía ser su pan. No me hable de su madre, dijo el amo con irritación. Dele algo que pueda comer. ¿Qué come habitualmente, Nelly? Sugerí que le dieran leche hervida o té, y el ama de llaves recibió instrucciones en consecuencia. Vamos, pensé yo, el egoísmo de su padre podrá contribuir al bienestar del niño. Se da cuenta de que su constitución delicada
y de la necesidad de tratarlo con consideración. Voy a consolar al señor Edgardo comunicándole la dirección que han tomado los sentimientos de Heathcliff. No teniendo ya excusas para quedarme más tiempo, conseguí escapar mientras Linton estaba ocupado en rechazar tímidamente las fiestas que le ofrecía el amistoso perro ovejero. Pero estaba demasiado alerta para que se le pudiera engañar. Cuando cerraba la puerta, oí un grito y estas palabras repetidas con frenesí: «No me deje, no quiero quedarme aquí, no quiero quedarme». El cerrojo se levantó y cayó. No lo dejaron salir. Monté en Minnie y la puse a trote. Así terminó mi breve tutela. Capítulo 21. La pequeña Katy nos dio mucho trabajo ese día. Se había levantado muy alegre, impaciente por ver a su primo. La noticia de la partida de éste determinó que estallara en lágrimas y lamentos tan apasionados que Edgardo debió calmarla, afirmándole que volvería pronto. Agregó, sin embargo: «Si puedo recuperarlo». Y de esto no había esperanzas. Esa promesa tranquilizó algo a la niña, pero el tiempo fue más poderoso y aunque de vez en cuando preguntaba a su padre cuándo volvería Linton, los rasgos de éste se borraban tanto de su memoria que apenas reconoció cuando lo volvió a ver. Cuando, en mis viajes a Gimmerton, encontraba de casualidad al ama de llaves de Cumbres, no dejaba nunca de preguntarle cómo estaba el niño, porque vivía tan recluido como la misma Catalina. No se le veía nunca. Supe por ello que su salud seguía siendo delicada y que era muy cansador para quienes lo rodeaban. Me dijo que el señor Heathcliff parecía tener por mayor aversión que antes. Aunque se esmeraba en ocultar este sentimiento, sentía antipatía hasta por el tono de su voz, y le era completamente imposible permanecer muchos minutos seguidos con él en la misma pieza. La conversación entre ellos era rara. Linton estudiaba sus lecciones y pasaba sus veladas en el pequeño departamento llamado saloncito. O bien, permanecía en cama todo el día porque constantemente atrapaba resfríos, enfriamientos, dolores de cabeza y miserias de toda especie. «Nunca he conocido una criatura tan cobarde», agregaba la mujer, «ni tan preocupada de sí misma. Hace historias interminables y yo dejo la ventana abierta hasta un poco de tarde. Es un mortal, un hálito de aire nocturno. Y debe tener fuego encendido en pleno verano, y la pipa de José es un veneno y necesita siempre dulces y golosinas y siempre leche, leche a toda hora, sin que le importe nada que todos los demás debamos reducirnos a agua». Y permanece sentado envuelto en su manta junto al fuego, comiendo pan tostado, tomando agua o alguna droga que calienta en la parrilla. Y si Hareton de lástima va a distraerlo, Hareton no es malo, aunque es un poco tosco. Terminan generalmente por separarse, uno maldiciendo y el otro llorando. Creo que el amo le gustaría ver que Hareton le moliera a palos, si no se tratara de su hijo, y estoy segura de que lo pondría en la puerta si supiera la mitad de los mimos que el niño se prodiga a sí mismo. Pero no se expone a esa tentación. Nunca entra al saloncito, y si Linton hace esas cosas en su presencia en la sala, lo manda inmediatamente arriba. Yo adiviné por este relato que la completa falta de simpatía lo habían hecho al joven Heathcliff egoísta y desagradable, si ya no lo era antes, y mi interés por él decayó en consecuencia, aunque su suerte me inspirara lástima y deseara que nunca nos hubiéramos dejado. El señor Edgardo me alentaba a que pidiera informes, pensaba constantemente en él y no habría titubeado en arriesgarse para ir a verlo. Y una vez me dijo que le preguntara al ama de llaves si Linton no iba nunca al pueblo. Ella replicó que había estado solamente 2 veces, a caballo, en compañía de su padre, y que las 2 veces había declarado estar enfermo de fatiga durante los 3 días siguientes. El ama de llaves abandonó Cumbres Borrascosas,
si no mal recuerdo 2 años después de la llegada de Linton, y fue reemplazada por otra que yo no conocía y que todavía está allí. El tiempo continuó transcurriendo en la granja tan agradablemente como antes hasta que la señorita Katy cumplió 16 años. Nunca celebrábamos alegremente el aniversario de su nacimiento porque era también el aniversario de la muerte de mi antigua patrona. Su padre pasaba invariablemente ese día solo en una biblioteca. Al caer la tarde se iba hasta el cementerio de Gimmerton, donde se quedaba a menudo hasta después de medianoche. Catalina estaba reducida, pues, a sus propios recursos para distraerse. Ese 20 de marzo fue un hermoso día de primavera, y cuando su padre se retiró, mi joven ama bajó vestida para salir y me dijo que deseaba hacer conmigo un paseo hasta el límite del campo. El señor Linton se lo había prometido, siempre que fuéramos hasta corta distancia y volviéramos en 1 hora. «Apúrese entonces, Elena», exclamó. «Yo sé dónde quiero ir. Es un lugar donde está instalada una bandada de pájaros. Quisiera ver si han hecho ya sus nidos». «Debe ser bastante lejos», le respondí. «Nunca anidan en el límite del campo». «No, no es lejos», me dijo ella. «He estado cerca con papá». Me puse el sombrero y salimos sin pensar más en el asunto. Ella saltaba adelante, volvía luego junto a mí y partía de nuevo como un joven lebrel. Al principio sentí placer escuchando los trinos de las alondras que cantaban por todos lados y gozando de la cálida y dulce luz del sol. Y viéndola a ella, mi niña mimada con sus bucles rubios que flotaban sobre los hombros, sus mejillas brillantes, suaves y puras, en su florecer como rosas salvajes y sus ojos ardientes de una alegría sin nubes. Era feliz en esos tiempos como un ángel. Es lástima que no haya podido contentarse con su suerte. «¿Y bien?», le dije. «¿Dónde están sus pájaros, señorita Katy?» «Deberíamos haberlos encontrado. El cerco del parque de la granja ha quedado muy lejos ya». «Ah, un poco más lejos. Solamente un poco más, Elena», me respondía continuamente. Atravesamos esta loma y antes de llegar al otro lado habré hecho volar los pájaros. Pero había tantas lomas que atravesar y tantos taludes que franquear que al último empecé a cansarme y le dije que deberíamos detenernos y volver. Tuve que gritar porque se me había adelantado. Ella no me oyó o no me hizo caso porque continuó corriendo y yo me vi obligada a seguirla. Finalmente desapareció en una ondeada. Cuando volví a verla de nuevo estaba 2 millas más cerca de Cumbres Borrascosas que de la granja y advertí 2 personas que la detenían, una de las cuales estaba convencida del mismo señor Heathcliff. Katy había sido sorprendida en flagrante delito de pillaje, o al menos en busca de nidos de gallos salvajes. Cumbres eran tierras de Heathcliff y éste reprendía a la cazadora furtiva. «Yo no he entrado, no he encontrado ni tomado ninguno», decía la niña mientras yo me apresuraba a alcanzarla y extendía las manos para confirmar su declaración. «No tenía intención de tomar ninguno, pero papá me ha dicho que aquí hay muchos y yo deseaba ver los huevos». Heathcliff echó una mirada, acompañada de una sonrisa maligna que indicaba que conocía a su interlocutora y por consiguiente que estaba animado contra ella de disposiciones malévolas. Le preguntó quién era papá. «El señor Linton de la granja», respondió la niña. «Supongo que usted no lo sabía, pues si no, no me hubiera hablado de esa manera». «Así que tú supones que papá es altamente respetado y estimado», dijo Heathcliff sarcásticamente. «¿Y quién es usted?», preguntó Catalina mirando con curiosidad a su interlocutor. «A este hombre lo he visto antes. ¿Es su hijo?». Y señalaba a otro individuo, a Hareton, que no había ganado nada en los 2 años transcurridos sino en corpulencia y fuerza, y que tenía un aire tan rudo y tosco como siempre.
Señorita Katy, interrumpí yo, van a ser 3 horas que estamos fuera de la casa, en lugar de 1. Es indispensable que volvamos. No, este hombre no es mi hijo, respondió Heathcliff haciéndome a un lado. Pero yo tengo un hijo a quien también has visto antes, y aunque tu gobernanta esté apurada, creo que una y otra necesitan un poco de descanso. ¿Quieren rodear solamente ese montículo cubierto de matorrales y entrar a mi casa? Serán bienvenidas y después de descansar llegarán más pronto. Le susurré a Catalina que no debía de ningún modo aceptar la invitación, que no había ni que hablar de eso. ¿Por qué?, me preguntó en voz alta. Estoy cansada de correr y la tierra está húmeda. No puedo sentarme aquí. Vamos, Elena. Además, dice que ya he visto a su hijo. Creo que está equivocado, pero adivino dónde vive. En la granja que visité cuando volvía de las rocas de Penistone, ¿no es así? En efecto. Venga, Nelly, cállese la boca. Será un placer para ella ver nuestro interior. Hareton, ve adelante con la niña. Usted, Nelly, venga conmigo. No, ella no irá a ese lugar, exclamé yo, tratando de liberar mi brazo que él había tomado. Pero la niña había ya rodeado el montículo, corriendo a todo correr, y estaba casi en el umbral de la puerta. El compañero que se le había designado no trató de escoltarla, se esquivó por un lado del camino y desapareció. Señor Heathcliff, lo que hace usted está muy mal, continué. Usted sabe que sus intenciones no son buenas. Ella va a ver a Linton y contará todo cuando hayamos vuelto, y yo cargaré con toda la culpa. Deseo que ella vea a Linton, me respondió. Tiene mejor aspecto desde hace unos días. No ocurre a menudo que esté presentable y fácilmente la persuadiremos de que se guarde el secreto sobre su visita. ¿Cuál es el mal? El mal está en que su padre me odiará si sabe que la he dejado entrar a casa de usted, y yo estoy convencida de que usted tiene un mal designio al conducirla a ello, repliqué. Mi intención es la más honesta posible. Le diré a usted cuál es, me dijo. Es que los 2 primos se enamoren y se casen. Yo estoy obrando generosamente con respecto a su amo. Su retoño no tiene esperanzas, pero si secunda mis intenciones las tendrá. Como coheredera mía con Linton. Si Linton muriera, respondí, y su vida es muy insegura, la heredera sería Catalina. No, no lo sería. No hay en el testamento ninguna cláusula que lo asegure. Los bienes de mi hijo volverían a mi poder. Pero para prevenir discusiones, yo deseo la unión de ambos y estoy resuelto a realizarla. Yo no estoy resuelta a dejarle que se aproxime de nuevo a su casa conmigo, repliqué a tiempo que llegábamos al portón donde la señorita Katy nos esperaba. Heathcliff me dijo que me tranquilizara y procediéndonos por el sendero se apresuró a abrir la puerta. Mi joven ama le lanzaba frecuentes miradas como si no supiera exactamente qué pensar de él, pero él sonreía cuando encontraba sus ojos y endulzaba la voz al hablarle. Y yo era lo suficientemente tonta como para imaginarme que el recuerdo de la madre podría impedirle desear el mal a la niña. Linton estaba junto al fuego. Había salido a pasear por el campo, porque tenía la gorra puesta y llamaba a José para que le trajera zapatos secos. Había crecido bastante para su edad. Faltaba poco para que cumpliera 16 años. Sus facciones eran todavía bellas, sus ojos y su tinte más brillante que en mi recuerdo, pero con una salud pasajera debido a lo fuerte del aire y a la influencia del sol. ¿Y bien, quién es este?, preguntó el señor Heathcliff volviéndose hacia Katy. ¿Puedes decírmelo? ¿Su hijo?, dijo ella después de haber examinado con aire de duda a uno y a otro. Sí, respondió él. ¿Pero es la primera vez que lo ves? Piénsalo. Ay, tienes muy poca memoria. Linton, ¿te acuerdas de tu prima? Después de habernos atormentado tanto por volverla a ver. ¿Cómo? ¿Linton?, exclamó Katy, iluminándose al oír el nombre con una alegre sorpresa. Es el pequeño Linton.
Es más alto que yo. ¿Eres realmente Linton? El joven se adelantó y le aseguró que no se engañaba. Ella lo besó cariñosamente y ambos consideraron con sorpresa en el cambio del tiempo había producido en ellos. Catalina había alcanzado todo su crecimiento, sus formas eran a la vez llenas y esbeltas como el acero y su aspecto general chispeante de salud y de vida. Las miradas y los movimientos de Linton eran lánguidos y su aspecto extremadamente frágil, pero había una gracia en sus maneras que mitigaba esas imperfecciones y hacía que no fueran desagradables. Después de haber cambiado con él numerosos signos de afecto, su prima se dirigió hacia el señor Heathcliff, que había permanecido junto a la puerta, repartiendo su atención entre lo que ocurría dentro y lo que ocurría afuera, o mejor dicho, fingiendo que compartía su atención, aunque en realidad solo observaba a los dos jóvenes. «Así que usted es mi tío», exclamó la niña levantándose para abrazarlo. Bien me parecía que lo quería ya, aunque me recibió mal al principio. ¿Por qué no nos visita a la granja con Linton? Vivir tan cerca todos estos años sin habernos visto nunca es una cosa rara. ¿A qué se debe? Yo visité la granja 1 o 2 veces más antes de que tú nacieras, respondió él. Bueno, diablos, si tienes besos disponibles, dáselos a Linton. En mí se van a perder. Perversa Elena, exclamó Catalina precipitándose sobre mí para acariciarme. Perversa Elena, que quería prohibirme entrar. Pero en adelante haré este paseo todas las mañanas. ¿Podré hacerlo, tío? Y a veces lo traeré a papá. ¿No estará contento de vernos? Ciertamente, replicó el tío con una mueca apenas contenida que testimoniaba su profunda aversión por los supuestos visitantes. Pero un momento, continuó volviéndose a la niña. Ahora que lo pienso, es mejor que te lo diga. El señor Linton tiene una prevención contra mí. Nos peleamos en una época de nuestra vida con una ferocidad poco cristiana, y si tú le dices que has venido aquí, te prohibirá completamente toda visita. Por ello no debes mencionarlo. Si quieres ver a tu primo en lo sucesivo, puedes venir si quieres, pero no hablar de ello. ¿Por qué se pelearon?, preguntó Catalina muy afligida. Me juzgó demasiado pobre para casarme con su hermana, respondió Heathcliff, y se enojó cuando obtuve su mano. Se sintió herido en su orgullo y nunca me lo perdonó. Mal hecho, dijo la niña. Un día u otro se lo diré así, pero Linton y yo no tenemos nada que ver en esa pelea. Yo no vendré aquí entonces. Él irá a la granja. Será demasiado lejos para mí, murmuró el primo. Caminar 4 millas me mataría. No. Venga usted aquí, señorita Catalina. De tiempo en tiempo, no todas las mañanas, pero sí 1 o 2 veces por semana. El padre lanzó sobre su hijo una mirada de amargo desprecio. Temo mucho, Nelly, que se pierda mi esfuerzo, me murmuró. La señorita Catalina, como la llama este imbécil, se dará cuenta de lo que vale y lo mandará al diablo si se tratara de Hareton. Sabe que 20 veces al día lo envidio a Hareton, por degradado que esté. Yo hubiera querido a este chico si hubiera sido otro, pero no creo que haya peligro de que ella se enamore de él. Y si este lamentable animalito no se apura, le suscitaré un rival en Hareton. Creemos que Linton no vivirá más de los 18 años. Maldito sea, está absorbido en secarse los pies y ni siquiera la mira. Linton. ¿Qué, padre?, respondió el muchacho. ¿No tienes nada que mostrarle a tu prima en ninguna parte? Ni siquiera un conejo o un nido. Llévala al jardín antes de cambiarte los zapatos, o al establo a mostrarle tu caballo. ¿No preferiría quedarse aquí?, preguntó Linton, dirigiéndose a Catalina en tono que expresaba su repugnancia por moverse. No sé, replicó ella.
echando una mirada hacia la puerta que expresaba sus deseos de actividad. El muchacho permaneció sentado y se aproximó más al fuego. Heathcliff se levantó, fue a la cocina y de allí al patio, llamando a Hareton. Hareton respondió y ambos volvieron a entrar. El joven acababa de lavarse, como se advertía por el brillo de sus mejillas y sus cabellos húmedos. «Oh, quiero preguntárselo a usted, tío», exclamó la señorita Cathy, recordando la afirmación del ama de llaves. «Este no es mi primo, ¿cierto?» «Sí», replicó Heathcliff, «es sobrino de tu madre. ¿Acaso no te gusta?» Catalina adoptó una expresión rara. «¿No es un lindo muchacho?», continuó el otro. La niña maleducada se alzó de puntas en pie y murmuró una frase en el oído de Heathcliff, quien se echó a reír. El rostro de Hareton se ensombreció. Yo advertí que era muy sensible a la falta de consideración que suponía y que tenía evidentemente una vaga noción de su inferioridad, pero su amo o tutor lo tranquilizó exclamando: «Serás el favorito, Hareton. Ella ha dicho que eres un... ¿Cómo era?» «Bien, algo muy halagador. Ve, llévala a dar una vuelta por la granja y pórtate como un caballero, ¿oyes? Nada de malas palabras y no la mires cuando no te mira. No te des vuelta el rostro como para esconderte cuando te mire. Al hablar, habla lentamente y no escondas las manos en los bolsillos. En marcha y diviértela todo lo que puedas». Observó a la pareja que pasaba bajo la ventana. Hareton Earnshaw parecía completamente desentendido de su compañera. Volvía la cabeza estudiando el paisaje familiar con el interés de un viajero y de un artista. Catalina le echó una mirada tímida que expresaba escasa admiración. Luego se creyó en el deber de encontrar por sí misma motivos de diversión y empezó a caminar alegremente, tarareando una canción para suplir la falta de conversación. «Le he atado la lengua», observó Heathcliff. «No se atreverá a decir una sola palabra en todo el paseo. Nelly se acuerda de mí cuando tenía su edad y hasta cuando tenía algunos años menos. ¿Tuve alguna vez un aspecto tan estúpido, tan empacado, como dice José?» «Peor», le repliqué, «porque usted era más sombrío». «Me satisface mucho». Pero siguió pensando en voz alta: «Ha llenado todas mis esperanzas. Si hubiera sido naturalmente tonto, mi placer no sería tanto. Pero no es tonto, y yo puedo simpatizar con todos sus sentimientos, porque los he sentido yo mismo. Yo sé, por ejemplo, exactamente lo que sufre ahora. Es simplemente el comienzo de lo que sufrirá, y no será nunca capaz de salir de su abismo de grosería y de ignorancia. Yo lo tengo agarrado, más de lo que me tenía agarrado el pillete de su padre, y lo he hecho descender más abajo, pues se enorgullece de su embrutecimiento. Yo le he enseñado a despreciar como una tontería y una debilidad todo lo que no es puramente animal. ¿No cree que Hindley estaría orgulloso de su hijo si pudiera verlo? Casi tan orgulloso como yo estoy del mío. Pero hay esta diferencia. El uno es oro empleado como piedra para pavimentar y el otro es hierro blanco pulido para simular una vajilla de plata. El mío no tiene ningún valor en sí, no obstante, yo tendré el mérito de llevarlo adelante como semejante miseria puede alcanzar. El suyo tenía cualidades de primer orden y se han perdido. Yo las he hecho peores que inútiles. Por otra parte, no tengo nada que lamentar. Él tendría que lamentarse más que nadie, y lo mejor de todo es que Hareton me quiere apasionadamente. Convendrá usted en que esto es sobrepasarlo a Hindley. Si el difunto pillastre pudiera salir de su tumba para reprocharme mi conducta con su retoño, yo tendría la diversión de ver que dicho retoño lo rechazaría y se indignaría de oírlo maldecir al único amigo que tiene en el mundo. Heathcliff dejó escapar ante esta idea una risa de demonio. Yo no respondí nada porque vi que él no esperaba respuesta. Mientras tanto, nuestro joven compañero, que está sentado demasiado lejos de nosotros para oír lo que decíamos, comenzaba a manifestar síntomas de molestia, arrepintiéndose sin duda de haberse negado al placer de la sociedad de Catalina por miedo a una pequeña fatiga. El padre advirtió las miradas inquietas que lanzaba hacia la ventana y su mano, que se tendía hacia la gorra con cierta resolución. «Levántate, perezoso», exclamó con la alegría afectada.
Corre detrás de ellos, están justamente en la esquina junto a la colmena. Linton juntó sus fuerzas y dejó su rincón junto al fuego. La ventana estaba abierta y en momentos en que él salía, yo oí que Catalina preguntaba a su insociable compañero qué significaba la inscripción por encima de la puerta. Hareton miró hacia el cielo y se rascó la cabeza, como un verdadero paisano. «Es una maldita escritura», respondió. «No puedo leerla». «¿No puedes leerla?», exclamó Catalina. «Yo sí puedo, está en inglés, pero desearía saber por qué está allí». Linton se rió. Era su primera manifestación de alegría. «No sabe ni letras», dijo a su prima. «¿Habría creído usted en la existencia de un asno tan grande?» «¿Está en su estado normal?», preguntó Catalina seriamente. «¿O es un simple...?» «Le he preguntado 2 veces y cada vez toma aire tan estúpido que creo que no me entendía. En todo caso, apenas lo comprendo yo a él». Linton volvió a reír y miró sarcásticamente a Hareton. En ese momento éste no pareció completamente desprovisto de comprensión. «No es más que pereza, ¿no es cierto, Earnshaw?», dijo. «Mi prima piensa que eres un idiota. Ahora advertirás la consecuencia de burlarte del estudio de los libros. ¿Ha notado usted, Catalina, su terrible pronunciación de Yorkshire? Y bien, ¿para qué diablos sirven los libros?», gruñó Hareton, más rápido en contestar a su compañero de todos los días. Iba a seguir hablando, pero los 2 jóvenes estallaron en una carcajada. La señorita estaba encantada de haber descubierto en su extraña manera de hablar un objeto de diversión. «¿Para qué mezclas al diablo en tu frase?», se burló Linton. «Papá te recomendó que no dijeras malas palabras y tú no puedes abrir la boca sin decirlas. Trata de comportarte como un caballero, vamos». «Si tú no fueras más una chica que un muchacho te arrojaría al suelo, miserable engendro», repuso Rústico furioso, y se fue con el rostro ardiente de rabia y de humillación, pues sentía haber sido insultado y no sabía cómo vengarse. El señor Heathcliff, que había oído la conversación tan bien como yo, se sonrió cuando lo vio irse, pero inmediatamente lanzó una mirada sobre los otros 2, que permanecían charlando junto a la puerta. El muchacho había encontrado bastante animación para discutir las faltas y deficiencias de Hareton, y para contar anécdotas sobre él, y la niña se divertía con esas odiosas maldicencias, sin tener en cuenta la mala índole que revelaban. Empecé a sentir por Linton más antipatía que compasión, y a excusar a su padre en cierto modo por el poco aprecio que sentía por él. Nos quedamos hasta medianoche. No pude conseguir que la señorita Cathy se decidiera a partir antes, pero felizmente mi amo no había dejado su departamento y permaneció ignorante en nuestra prolongada ausencia. Cuando volvíamos, yo hubiera instruido de buen grado a mi joven ama sobre los caracteres de las personas que acabábamos de dejar, pero se le había puesto en la cabeza que yo estaba prevenida contra ellos. «Ajá», exclamó. «Usted se pone de parte de papá, Elena. Usted es parcial, estoy segura, porque si no, no me habría engañado durante tanto tiempo diciéndome que Linton vivía muy lejos de aquí. Estoy realmente muy enojada, solamente que esto también me pone contenta. Tan contenta que no puedo demostrarle cuán enojada. Pero debe retener su lengua con respecto a mi tío. Es mi tío, recuérdelo. Y yo le reñiré a papá por haberse peleado con él». Continuó con el tema hasta que renuncié a la tarea de convencerla de su error. Ella no mencionó la visita esa noche porque no lo vio al señor Linton, pero al día siguiente le contó todo, para mi mal. Sin embargo, yo no lo lamenté más que a medias. Pensé que la carga de dirigirla y ponerla en guardia sería desempeñada más eficazmente por él que por mí, pero cuando él expresó deseo de verla, evitar toda relación con los habitantes de Cumbres, mostró demasiada timidez para darle razones suficientes. Catalina necesitaba buenas razones para todo lo que se oponía a su voluntad de niña mimada. «Papá», exclamó después de las situaciones matinales, «¿a qué no sabes a quién vi ayer en mi paseo del campo? Ah, papá, tiemblas. No has tenido razón, ¿no es cierto? Me he dado cuenta, pero escucha, y oirás cómo lo he descubierto todo, aunque Elena, que está ligada contigo, simulaba tenerme lástima cuando yo seguí esperando la vuelta de Linton, no obstante mis perpetuas decepciones.
A continuación, hizo un fiel relato de la excursión y sus consecuencias, y mi amo, aunque me lanzó más de una mirada de reproche, no dijo nada hasta que ella hubo terminado. Entonces la trajo hacia él y le preguntó si sabía por qué le había ocultado la proximidad de Linton. ¿Podía ella pensar que era para evitarle un placer que hubiera podido gozar sin peligro? «Es porque tú no quieres al señor Heathcliff», respondió la niña. «¿Entonces tú crees que me preocupo de mis propios sentimientos más que de los tuyos, Katy?» «No, no es porque yo no quiera al señor Heathcliff, sino porque el señor Heathcliff no me quiere a mí, y porque es un hombre diabólico que goza con perjudicar y arruinar a quienes odia, apenas le dan la menor oportunidad. Yo sabía que no podías mantener relaciones con tu primo sin entrar en contacto con él, y sabía que por mi causa él te detestaría, así que por tu bien, y nada más, tomé precauciones para que no vieras a Linton de nuevo. Pensaba explicarte todo esto algún día, cuando fueras grande, y siento haber tardado tanto. Pero el señor Heathcliff ha sido muy cordial, papá», observó Catalina, que no estaba convencida del todo, «y no he hecho ninguna objeción en que nos veamos. Me dijo que podía ir a su casa cuando quisiera, solamente que no debía decírtelo a ti porque tú estabas peleado con él a causa de que no le perdonabas el haberse casado con la tía Isabel. Y es verdad, tú eres el culpable. Él al menos desea que seamos amigos, Linton y yo, y tú te opones». Mi amo, advirtiendo que no creía lo que le decía sobre los malos sentimientos de su tío político, le hizo un resumen sucinto de la conducta de éste con Isabel y de la manera como Cumbres Borrascosas había pasado a su propiedad. No podía hablar mucho tiempo sobre el tema, pues aunque lo mencionara rara vez, seguía sintiendo por su antiguo enemigo el horror y el odio que no habían dejado de ocupar su corazón desde la muerte de la señora Linton. Si no fuera por él, quizá tu madre seguiría viviendo, se decía sin cesar, con amargura, y a sus ojos Heathcliff aparecía como un asesino. La señorita Katy, que no conocía otra clase de malas acciones que sus pequeñas desobediencias injustas y rabietas, provocadas por su vivacidad, la vivacidad de su carácter y por su irreflexión, y de las que se arrepentía el mismo día, se sintió abrumada por la negrura de esa alma que podía alimentar y disimular su venganza durante años y proseguir deliberadamente sus planes sin un remordimiento. Pareció tan profundamente impresionada y chocada por este nuevo aspecto de la naturaleza humana, excluida de todos sus estudios y de todas sus ideas, hasta entonces que el señor Edgardo consideró innecesario proseguir sus explicaciones y simplemente agregó: «Sabrás más tarde, mi querida, por qué deseo que evites su casa y su familia. Vuelve ahora a tus ocupaciones y diversiones habituales y no pienses más en ello». Catalina besó a su padre y se puso a estudiar tranquilamente sus lecciones durante 2 horas, según su costumbre. Luego lo acompañó al parque, y todo el día pasó como de ordinario, pero por la noche, cuando se retiró a su pieza y fui a ayudarla a desvestirse, me encontré llorando, de rodillas, junto al lecho. «Niña tonta», exclamé. Si tuviera verdaderas tristezas, se avergonzaría de gastar una lágrima por esa pequeña contrariedad. «¿Nunca ha tenido usted ni la sombra de una pena, señorita Catalina? Suponga por un minuto que el amo y yo hubiéramos muerto, y que se hubiera quedado sola en el mundo. ¿Qué sentiría entonces? Compare la situación presente con una aflicción como esa y dé gracias a Dios por los amigos que tiene, en lugar de ambicionar otros». «No es por mí por quien lloro, Elena», me respondió. «Es por él. Esperaba verme de nuevo mañana y se decepcionará tanto. Me esperará y no iré». «Tonterías», le dije. «¿Se imagina que piensa tanto en usted como usted en él? ¿No lo tiene a Hareton de compañero? Nadie entre 100 personas lloraría por la pérdida de un amigo que ha visto solamente 2 veces por pocas horas. Linton supondrá lo que pasa y no pensará más en usted. Pero no podría escribirle una esquela para explicarle por qué no puedo ir», me preguntó poniéndose de pie, «y enviarle esos libros que prometí prestarle. Sus libros no son tan lindos como los míos y desearía enormemente verlos.
después de haberle yo contado cómo son de interesantes. ¿Podría hacerlo, Elena? No, por cierto, no, claro que no, repliqué con decisión. Le escribiría luego él a usted y sería cosa de nunca acabar. No, señorita Catalina, la relación debe cesar por completo. Eso es lo que su papá quiere y yo velaré porque sea así. Pero, como una simple esquela, insistió ella con aire suplicante. Silencio, la interrumpí. No empiece otra vez con sus esquelitas, métase en su cama. Me lanzó una mirada de rabia, tanto que al principio no quise besarla, deseándole buenas noches. La cubrí y cerré la puerta, muy descontenta, pero arrepintiéndome a mitad del camino, volví en puntapiés. ¿Y qué vi? La señorita estaba de pie junto a la mesa, con un pedazo de papel blanco por delante y un lápiz en la mano, que hizo desaparecer con aire confuso cuando yo entré. No encontrarás a nadie que lleve esa carta, Catalina, aunque la escriba, y ahora apagaré la vela. Y así lo hice, lo que me valió un golpe de la mano y una exclamación perversa. La dejé de nuevo en un ataque de pésimo humor, hecho el cerrojo cuando salí. La carta fue terminada y expedida a su destino por un lechero que venía al pueblo, pero yo no lo supe hasta un tiempo después. Las semanas pasaron y Catalina recuperó su igualdad de carácter, aunque empezó a complacerse en permanecer a solas en los rincones, y a menudo, si yo me acercaba a ella, de pronto mientras leía, se sobresaltaba y se inclinaba sobre el libro con deseo evidente de disimularlo, hasta que al fin descubrí trozos de papel suelto que sobrepasaban las hojas. Adquirió también la costumbre de bajar por la mañana temprano y de vagar alrededor de la cocina como si estuviera esperando la llegada de alguien. Y tenía un pequeño cajón en la biblioteca, sobre el que permanecía horas hurgando y cuya llave tenía especial cuidado en retirar cuando se iba. Un día que se hallaba inspeccionando este cajón, observé que los juguetes y las chucherías que poco tiempo antes formaban su contenido habían sido sustituidos por trozos de papel plegado. Mi curiosidad y mis sospechas se despertaron. Determiné echar una mirada en esos papeles misteriosos y por la noche, apenas ella y mi amo subieron, busqué y encontré fácilmente entre mis llaveros una llave que abriera ese cajón. Después de abrirlo, vacié el contenido en mi delantal y lo llevé para examinarlo con calma en mi pieza. Aunque yo ya sospechaba que sería, me sorprendió no obstante descubrir que en esos papeles eran una correspondencia voluminosa que debió haber sido casi diaria de Linton Heathcliff. Respuestas y misivas de Catalina. Las primeras eran embarazadas y cortas, pero poco a poco se convertían en largas cartas de amor, tontas como lo exigía la edad del autor, pero que contenían aquí y allá algunos toques que me parecieron proporcionados por una fuente más experimentada. Algunas me impresionaron como mezclas raras de ardor y chatura. Comenzaban con grandes sentimientos y concluían con el estilo palabrero y afectado de un escolar que podría usar para dirigirse a una amada imaginaria e incorpórea. Si estas cartas habían satisfecho o no a Kathy no lo sabía, pero me parecieron muy insignificantes. Después de haber recorrido algunas, até todas en un pañuelo que guardé, aparté y cerré el cajón vacío. Según su costumbre, mi joven ama bajó temprano y visitó la cocina. Vi que iba hacia la puerta cuando llegó cierto muchachito y mientras la ayudante de lechería le llenaba a éste el jarro, introdujo algo en el bolsillo de su chaqueta y retiró algo. Yo di vuelta al jardín y esperé el paso al mensajero. Este luchó valerosamente para defender su depósito y la leche se derramó entre ambos, pero tuve éxito y le arranqué la epístola, y amenazándolo con serias consecuencias si no volvía rápido a su casa, me quedé al abrigo de la pared para recorrer la afectuosa composición de la señorita Catalina. Era más simple y más elocuente que la de su primo, muy gentil y muy tonta. Sacudí la cabeza y volví pensativa a la casa. Como el día era húmedo,
Catalina no pudo divertirse vagabundeando por el parque, así que después de terminar sus estudios matinales, recurrió al consuelo del cajón. Su padre estaba sentado junto a la mesa leyendo, y yo, a propósito, había entrado a trabajar en algunas franjas descosidas de las cortinas de la ventana y no la perdía de vista. Nunca un pájaro que encuentra el nido vacío se ha expresado desesperación más incompleta, con sus gritos de angustia y su batir de alas, que la que expresó ella con un solo «oh». Y el cambio que se pintó en su rostro, hasta entonces feliz. El señor Linton alzó los ojos. «¿Qué hay, querida? ¿Te has hecho mal?», dijo. Su tono y su mirada la convencieron a la niña de que no había sido él el descubridor de su tesoro. «No, papá», murmuró agitada. Elena, suba, me siento mal». Obedecí a su llamado y la seguí. «Elena, ¿usted las ha tomado?», comenzó, cayendo de rodillas apenas nos encerramos a solas. «Démelas, y nunca volveré a hacerlo. No se lo diga, papá». «No le ha dicho nada, ¿no es cierto, Elena? Dígame que no le ha dicho. Me he portado excesivamente mal, pero no lo repetiré». Con aire grave y severo le dije que se levantara. «Así que ha ido bastante lejos, parece, señorita Catalina. Debería estar avergonzada. Buena ocupación seguramente para sus horas de ocio. Merecerían imprimirse. ¿Qué se supone usted que pensará el amo cuando yo se las muestre? No lo he hecho todavía, pero no se imaginará usted que voy a guardar sus secretos ridículos. ¡Qué vergüenza! Y lo peor, que fue usted la que comenzó a escribir estos absurdos. Él no lo ha inventado, estoy segura». «No he sido yo», sollozó Catalina desesperada. «No había pensado nunca en amarlo hasta que...» «¿Amarlo?», exclamé, poniendo en esta palabra todo el desprecio del que era capaz. «¿Amarlo? ¿Se habrá oído nunca cosa igual? Es como si yo hablara de amar al molinero que viene una vez al año a comprar nuestro grano. Lindo amor, realmente. 2 veces solamente usted ha visto a Linton, apenas 4 horas en toda su vida. Bien, aquí están estas necedades pueriles, las voy a llevar a la biblioteca y veremos lo que su padre dirá de ese amor». Saltó para apoderarse de sus preciosas epístolas, pero yo las mantuve sobre mi cabeza, y entonces se multiplicó el ruego frenético para que las quemase, para que hiciera cualquier cosa antes de mostrarlas. Y como yo estaba realmente mucho más inclinada a reírme que a indignarme, pues consideraba todo eso como una vanidad infantil, accedí, al fin hasta cierto punto, y le pregunté: «Si consiento en quemarlas, ¿me promete no mandar ni recibir más cartas ni libros? Porque he visto lo que le ha mandado: libros, ni bucles de cabello, ni anillos, ni juguetes». «No nos mandamos juguetes», exclamó Catalina, cuyo orgullo se sobrepuso a la vergüenza. «Ni nada entonces, señorita», le dije. «Si no me lo promete, bajaré». «Le prometo todo, Elena», exclamó tirándome la ropa. «Échelas al fuego, pronto, pronto». Pero cuando yo me inclinaba a atizar los carbones, el sacrificio le pareció demasiado penoso para ser soportado. Seriamente me suplicó que salvara 1 o 2. 1 o 2. 1 o 2, Elena, para guardar el recuerdo de Linton. Yo desanudé el pañuelo y comencé a dejar caer las cartas por un ángulo, y la llama se alzó en la chimenea. «Salvaré 1, cruel criatura», gritó, introduciendo la mano en el fuego y retirándole algunos fragmentos medio consumidos a expensas de sus dedos. «Muy bien, y yo conservaré algunas para mostrarle a su papá», respondí poniendo el resto del paquete y dirigiéndome hacia la puerta. Arrojó los trozos quemados a las llamas y me hizo señas de que terminara la inmolación. Fue lo que hice. Sacudí luego las cenizas y las enterré bajo una palada de carbón, y ella, muda y con sentimiento de haber sido profundamente ofendida, se retiró a su pieza. Yo bajé a decirle al amo que el acceso de malestar de la señorita casi había pasado.
pero que juzgaba mejor para ella que reposara un rato. No quiso comer, pero reapareció a la hora del té, pálida, los ojos rojos y maravillosamente resignada en su apariencia. A la mañana siguiente respondí yo a una de las cartas de Linton por medio de un papelito en el que había escrito: se suplica al joven Heathcliff que no mande más esquelas a la señorita Linton, pues ésta no las recibirá. Y desde entonces el muchacho llegó con los bolsillos vacíos.